el defensive end Malachi Lawrence de UCF. Es un jugador que tiene una gran velocidad, que utiliza bien su uso de manos y es disruptivo en el primer contacto, sobre todo con un movimiento de cadera donde engaña a los defensivos de acuerdo a las prácticas que se han tenido. Aquí me decepciona mucho que no estén los talentos top, que no hayan ido al juego. Ahí es donde los quieres ver realmente competir. No es mi clase favorita de tackle ofensivo. Obviamente está Fano, que es un buen jugador, está Mauigoa, el de Alabama, Proctor también. O sea, hay buenos jugadores, pero ninguno de ellos va a participar. Emanuel Pregón de Oregon es un guard, es un buen guard. Creo que lo conoces bien también, César, ese tipo creo que tiene cualidades de starter día 1 en la NFL. ¿Qué tal, amigos de Camino al Draft Podcast? Se acabó la temporada, una temporada bastante entretenida, con muchas sorpresas y con un caballo negro del que pocos se imaginaban, logró llegar a la cima de manera perfecta. Y estamos hablando de los Indiana Hoosiers, quien lograron obtener su primer título nacional en la historia. Y pues vamos a comentar sobre este partido y a recapitular pues los aspectos más destacados o que nos llamaron la atención de la temporada 2025 en el fútbol americano universitario. Tengo el enorme gusto que me acompañe mi compañero y amigo Marcos Acal. Marcos, gusto saludarte, buen día. ¿Cómo estás, César? Gusto en saludarte igualmente y pues muy emocionado de estar en este programa. En esta ocasión, como bien lo mencionas, vamos a platicar sobre lo que nos dejó esta temporada, que fue muy interesante, y también comienza ahora sí el camino a evaluar prospectos para el draft. Creo que las reglas han cambiado en la NCAA y eso ha hecho que los programas tengan que adaptarse. Los que mejor se han adaptado son los que han logrado consagrarse. En este caso eran equipos como Miami y como Indiana, que tenían muchísimos años sin ser relevantes, los que llegaron a la final. Indiana se coronó. Y pues bueno, pues un gusto a todos, gracias por sintonizarnos y aquí estamos para platicar. Vamos a tocar los temas que tenemos para este episodio, Marcos. Tema 1, Indiana campeón nacional. ¿Te sorprendió, no te sorprendió? ¿Qué jugadores había, siendo sincero, de esta franquicia, más allá de Fernando Mendoza, que fue conforme avanzando las semanas, se fue consolidando como el mejor prospecto en la posición de mariscal de campo? Mira, por supuesto que me sorprendió, y el que diga que no le sorprendió, digamos que es un mentiroso. Te voy a decir qué es lo que sucedió con este programa. Eh, lo que sucedió es lo siguiente. Como cambiaron las reglas del transfer, el coach Signietti pues encontró ahí una ventana de oportunidad en la cual reclutó a jugadores que ya estaban listos para jugar en un programa. No se enfocó en jugadores de preparatoria para desarrollarlos de 3 o 4 estrellas, sino que lo que hizo es reclutar de programas de colegial que ya eran jugadores que entraban en su año senior, y los trajo a un esquema en el cual pues ya los tenía listos, eran jugadores ya desarrollados para que puedan desde el día 1 empezar a aportar. Y eso pues le dio en la torre a otros programas, porque ¿qué pasa? Cuando eres un programa, digamos, históricamente como un Alabama, ¿no? Que eres un programa que reclutas jugadores muy jóvenes, los vas como fuerzas básicas, los vas poco a poco encaminando hasta que se desarrollen y ya en su tercer, cuarto año se convierten en jugadores titulares en tu programa, pues tienes una base muy importante en la cual tienes continuidad. Hoy en día las reglas hacen que ya no exista continuidad, porque los jugadores son libres de decidir si se quieren ir a otro programa o no, y cada vez son más impacientes. Entonces, al ser ese el caso, pues ahora el programa que reclute jugadores listos en una ventana de un año para que compitan, pues va a ser el programa que esté ahí. Pasó con Miami, incluso con Carson Beck, pasó con Indiana, con Fernando Mendoza y con otros jugadores, y esos son los programas que están siendo exitosos sobre los programas que llevaban pues una sopa que se iba cocinando poco a poco.
Entonces hay pros y hay contras. Hemos visto al SEC cómo se ha venido afectando de esto, ¿no? Es una conferencia que históricamente pues es la más fuerte y ha venido de más a menos porque ahora ya no tiene tanta relevancia los jugadores de high school que estás reclutando, porque pues pueden estar un año o dos en tu programa y se van a ir al que les pague más dinero o a donde vean la oportunidad para poder ser titular. Entonces, pues el coach Cignetti identificó esto, fue muy inteligente, fueron la clase número 46 en cuanto a calificación que les dieron de reclutamiento en el año, no se esperaba realmente mucho, pero pues identificó jugadores que le iban a funcionar un año y se acabó. Y ahora lo que pasa es que ya también Indiana tomó relevancia y ya también habrá jugadores que quieran ser parte de ese programa porque ya vieron el éxito. Entonces es una bolita de nieve que se va a ir construyendo poco a poco y que seguramente se puso Indiana en el mapa por mucho tiempo. Y eso es una lección para todas las universidades que quieren ser relevantes en el corto plazo. Ya lo pueden hacer. Antes no se podía hacer porque la habilidad para reclutar era muy limitada. Hoy en día, con un poco de dinero y un poco de visión, puedes convertirte en relevante de la noche a la mañana. Entonces, pues eso es lo que sucedió. Indiana realmente no tiene grandes jugadores que vayan a salir al draft. Por ahí está Elijah Sarrat, obviamente Mendoza, hay algunos que otros. El otro receptor también es bastante bueno, pero no es realmente un programa que tome tanto peso en ese sentido. Entonces sí me sorprendió y bueno, pues vamos a ver qué depara el año que entra, porque es más complicado cada vez poder predecir lo que vaya a suceder cada año, ¿no? Si vemos nuestros rankings de cómo los teníamos en el año pasado, yo tenía Clemson se pintaba una defensiva muy fuerte, que yo pensé que iban a ser relevantes, yo tenía que Clemson iba a ser campeón y no pintaron para nada. Entonces cada vez es más complicado esa situación y hay que tener un ojo mucho más crítico. Tocas varios temas interesantes. El primero de ellos, el Big Ten parece que está de moda recientemente, Marcos, porque en el caso de Indiana, pero también el año pasado en el caso de Ohio State y anteriormente el caso de Michigan, no son de la SEC, no son de esos equipos tradicionales. Estamos viendo una nueva era. Punto número dos, el tema de los mariscales. Buscar esas segundas oportunidades, esos segundo momento para reafrendar de que pueden ser esa cara de la franquicia cayendo en un esquema y en un proyecto adecuado. Ya mencionabas Carson Beck con la Universidad de Georgia. Muchos ya sabían que con los Bulldogs no cumplió con las expectativas y aunque en Miami lo hizo de buena manera e incluso gracias a una corrida suya eliminó a los Rebels de Old Miss en alguna parte de los playoffs, vimos cómo terminó su temporada. Y en el caso de Fernando Mendoza, lo platicábamos en el episodio pasado, cómo era el mariscal de campo de los Golden Bears de California, donde en ese último partido con los Golden Bears pudo tener un comeback donde remontó con 3 touchdowns y le dio el triunfo a su equipo en el clásico o en la rivalidad clásica de los Golden Bears, y de eso se agarró para que Cignetti tuviera la confianza de seleccionarlo y cayó en un sistema y en un equipo con esa hambre de trascender, considerando que Indiana pues ha sufrido mucho en cuanto a deportes, lo vimos con la NBA, lo hemos visto en el caso de los Colts, como falleció su dueño y todo se volcó, incluso el equipo de baloncesto en el femenil, y de Indiana no se esperaba, incluso si hacemos el recap, era un equipo perdedor, tenía más de 70 años de no ser protagonista, como bien indicas, y ahora con esta historia de Cenicienta, finalmente llegaron a la cima, y de qué manera, invictos. Eso es lo llamativo. ¿Cuál fue el sello, cuál fue la importancia del coach Cignetti para poder cumplir con ese sueño, no de llegar a la final, sino de coronarlo levantando el trofeo nacional? Sí, los hizo creer y como ya lo mencioné, se rodeó de jugadores ya maduros, seniors, que eso hicieron que la curva de aprendizaje sea mucho más, más rápida, entrar a ese programa. Y también creo que hay una decadencia en los programas grandes, eso también hay que decirlo. Se abre la oportunidad, no es el mismo Alabama de siempre, no es el mismo Georgia de siempre. Hay muchos equipos que están a la baja y se abrió también ese camino. Creo que esa oportunidad también resaltó.
A veces tienes ángel en tu programa y eso es lo que tenía este equipo. Por ahí podríamos argumentar que Miami en ciertas posiciones era favorable, ¿no? Los edge rushers iban a tener un día de campo en contra de los tackles ofensivos de Indiana. Podías pensar que iba a ser muy difícil poder parar a Tooney, el receptor, pero de todas formas, al final hay algo que no se puede explicar, que son estos equipos cenicienta que parece que cuando están enranchados no los puedes parar, y pues obviamente comandados por un gran quarterback del que tampoco se esperaba mucho, hay que decirlo. Cuando venía de Cal era un quarterback que tenía estadísticas muy, pues no quiero decir la palabra mediocres, pero muy normalonas. No pasaba de 20 touchdowns por año. Era un quarterback pues medio, que tenía potencial, pero que al mismo tiempo tampoco había dado el salto. Entonces, pues se juntaron muchas cosas y la verdad que felicidades a Indiana porque lo hicieron muy bien, y ahora se viene un reto importante para ellos porque se van esos jugadores seniors de los que estamos hablando, y ahora vamos a ver cómo responden. Y bueno, un equipo, por ejemplo, como LSU, ¿no? Tú hablabas de los quarterbacks, ¿no? Que también se abre esta oportunidad para ellos para probarse en otros programas. Sam Leavitt, por ejemplo, el quarterback de Arizona State, ahora se mueve a LSU. Nussmeier va a declarar el draft y es un quarterback del que se hablaba mucho al principio de este año. No tuvo el mejor de los años en Arizona State y ahora tiene una oportunidad en LSU de probarse, rodeado de grandes jugadores y de un buen coach en Lane Kiffin. Entonces yo creo que esto se va a dar por todos lados. Ahora, en cuanto a tema de predecir qué quarterbacks, por ejemplo, van a ser relevantes el año que entra o en 2 años en el draft, cada vez es más complicado, porque cada vez hay menos continuidad y cada vez hay más oportunidad también para jugadores de probarse en otros lados. Entonces, jugadores de los que no conocíamos o no habíamos hablado nada, pues brillarán. Y otro tema es que los equipos, la muestra cada vez es menor, entonces también ojo con eso, porque cada vez los jugadores son más impacientes, quieren titularidad inmediata, son exitosos, declaran rápidamente y a veces no están listos para el siguiente nivel, pero pues ya declararon. Entonces los equipos también tienen que aprender ya en la NFL a tenerles paciencia, porque no es lo mismo como era antes, que reclutabas a un quarterback que lleva 3 o 4 años de experiencia en colegial. Hoy en día 1 o 2 años y a ver, ponlo al matadero y es complicado. Haciendo el camino de estos dos equipos que llegaron a la final nacional, en el caso de Miami fue muy polémica su participación. Se mencionaba en el caso de Notre Dame por qué no lo involucraron en lugar de los Hurricanes, y al final por eso el comité decidió seleccionarlos, eliminando a uno de los grandes favoritos como Texas A&M, siendo el tercer sembrado, posteriormente metiéndose face to face contra el favorito Ohio State y los dominó en un duelo sufrido y de que pocos esperaban que fuera tan peleado hasta la última instancia con Ole Miss, hasta llegar a la final nacional en su campo y con su gente, contra un Indiana que había demostrado tanto en la fase en que ingresó contra Alabama y posteriormente contra los Ducks de Oregon, que era el caballo a vencer. Más allá del marcador y de todos los análisis que ya han salido en todos los medios, ¿qué te gustó de este partido? Y sobre todo porque la línea abrió 7.5 puntos a favor de Indiana, y por supuesto que los Hurricanes pudieron cubrir esa línea contra todo pronóstico para muchos. Me gustó que fue un partido cerrado que se definió en el último drive. Me gustó que fue un partido que los dos equipos se vieron disciplinados, que se cuidaron. Me parece que fue un juego en el que quizás no hubieron jugadas espectaculares de ningún lado. Indiana, recordamos un gran pase en tercera oportunidad y 10 de Mendoza en el cuarto muy bueno. Obviamente el acarreo que tuvo de touchdown que se estiró. Por parte de Miami, pues parece que Tooney era básicamente el mandamás, el que hacía todo, le daban acarreos y lo hicieron bien, tenían que hacerlo de esa manera. Le quitaron presión a Carson Beck de esa forma. Obviamente el momento fue demasiado grande para Beck al final del partido y pues tiró una intercepción que no debió de haber tirado, que realmente debió de haberla pensado 2 veces, tirado para afuera, porque básicamente pues no había ningún receptor ahí cerca y todavía le quedaba un drive más, un snap más para poder buscar
una siguiente oportunidad, pero fue un buen partido, estuvo cerrado, estuvo entretenido. Me hubiera gustado el estadio lleno de aficionados de los Huracanes. No se dio el caso porque obviamente la NCAA les da también viáticos a los equipos para que viajen y entonces no pudieron aprovechar mucho el home field advantage. Ahí los Huracanes, pero bien, la verdad, un partido bien jugado. Mario Cristóbal también hizo un gran trabajo por parte de Miami. Creo que se consagran algunos jugadores de los que ya se hablaba, como por ejemplo Mesidor, el edge rusher, Ruben Bain. El tackle ofensivo tuvo buenos momentos, unos no tan buenos, Mauigoa. Y bueno, pues creo que fue un buen partido, estuvo bastante entretenido y me gustó bastante. La clave para que el partido fuera parejo, como bien indicas, y cerrado hasta el último cuarto, fue justamente que Miami logró lo que ningún otro equipo había logrado desde la última semana en ese juego de campeonato de la conferencia entre Ohio State y el caso de Indiana, llegarle a Fernando Mendoza. El partido que dieron el front 7 de los Hurricanes, ahí se nota el trabajo de coacheo, ahí se nota el aporte incluso de una leyenda para los aficionados de los Delfines como lo fue Jason Taylor, ese manejo de quitarse la protección y atacar y ser agresivos. La primera mitad fue sobre todo el impacto que tuvo Ruben Bain, un juego que sobre todo en esos primeros 30 minutos estuvo presionando y atacando y dominando al left tackle de los Hoosiers, que no había recibido sacks por ese lado y lo estuvo dominando. Y esa es una de las preocupaciones que tengo con Bain, y lo platicaremos más adelante con algunos prospectos que salieron de este partido, es el tema de su motor. Primera mitad sólida, impresionante, estuvo ahí Mendoza y la ofensiva estuvieron calmaditos. Segunda mitad, Bain no tuvo participación, injerencia. Apareció Cooper, apareció el tema de Mesidor, sobre todo este último, logrando saque y media captura en el partido y sobre todo imponiendo su ritmo. Eso es a mí lo que me llama la atención de cómo la defensiva de Miami pudo generarle la presión y en el lado de los Hurricanes a la ofensiva, además de Tony, yo agregaría el tema de Mark Fletcher, el corredor de los Hurricanes. Cuando él tuvo impacto en el juego, la ofensiva empezó a caminar, empezó a conectar con Tony y empezaron a diversificar. Cuando él no apareció, la ofensiva se quedaba estancada. Entonces, este corredor que se dice entró al portal de transferencias, dependiendo de dónde pueda terminar, pues va a ser interesante. Entonces, me gustó mucho la participación de estos dos jugadores y podría agregar también el caso de Keontae Scott, un profundo defensivo que fue evolucionando conforme avanzó la temporada y creo que va a ser un nombre que podrían considerar los equipos que requieran la posición de backs defensivos en el día 2, que puede escuchar su nombre tras su buen desarrollo conforme fue avanzando la temporada, Marcos. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Y bueno, hablando del portal, regresando un poquito a eso, estaba leyendo que hay 1,200 jugadores que están estancados hoy en día en el portal. Y eso es algo que también los jugadores tienen que tomar en cuenta porque hay un riesgo, no porque entres al portal, quiere decir que va a haber un equipo interesado en ti. Muchas veces las plazas ya están llenas y muchos de estos jugadores, por insistir en buscar un mejor camino, un mejor futuro, algo más sencillo, se quedan estancados y se van a quedar sin jugar y se van a perder en el camino muchos jugadores y van a tener que, entre comillas, retirarse de su carrera de fútbol americano. Entonces hay un riesgo ahí muy interesante. No sé si quieras adentrarnos un poquito acerca de lo que viene, del Senior Bowl, de los Juegos de Estrellas, qué prospectos podemos empezar a visualizar. Pues vámonos entonces para el segundo tema que tenemos de este tema, es justamente las conclusiones de la temporada. Rápidamente, respuestas rápidas, Marcos. ¿Quién, bueno, la sorpresa ya sabemos que fue Indiana. ¿Quién fue la decepción? Mira, yo creo que a gran escala
Yo creo que Ohio State para mí fue una gran decepción porque entiendo que llegaron a los playoffs, entiendo que estuvieron muy cerca de llegar al juego de campeonato, pero el talento que tiene este equipo no era para que se queden donde estén. Para mí era claramente el favorito en talento para poder ser campeón y por lo menos llegar a la final. Caleb Downs, obviamente tienes a Julian Sayin, tienes a Jeremiah Smith, tienes a Carnell Tate, o sea, tiene un equipo a sus dos linebackers, Sonny Styles, Albert Ruiz, o sea, para mí tienen 11, 12 jugadores que van a acabar en la NFL y siendo drafteados, no este año, muchos este año, quizás 8 este año, más los del año que entra, que para mí no se deberían de haber quedado donde se quedaron, entonces a gran escala. Y creo que Clemson para mí fue, te digo, era un equipo que se esperaba mucho de su defensiva y se vieron muy mal, entonces creo que esos dos. En mi caso, para continuar con esta dinámica, la decepción creo que fue Oregon. Oregon parece que tiene buen equipo, tiene un buen coacheo, tiene buen material, pero llegan a estas instancias definitivas y no logran dar ese paso y no ha sido esta generación. En ocasiones previas también se han quedado cortos y sencillamente para los fans de los Dogs creo que debe de ser desmotivador de alguna manera cómo el equipo pues logra ser dominante en su conferencia, logra ingresar, logra posicionarse a nivel nacional, pero en etapas definitivas se queda corto y para mí sí es una decepción por el talento que tienen y que pudieron haber competido de mejor manera con los Dogs, con Indiana, sobre todo en ese juego de temporada regular, que fue más parejo de lo que vimos en los playoffs. Quitando el caso de Indiana, Marcos, para ti, ¿quién fue la sorpresa de esta temporada? ¿Quién fue la sorpresa de esta temporada? Mira, lo primero que se me viene a la mente es Miami. No quiero ser repetitivo, no quiero decir Miami. Para mí, Ole Miss, después de cómo perdió a su head coach y que dijeron, armaron combustible, avanzaron y estuvieron a nada de eliminar a los Hurricanes y seguir avanzando. Para mí creo que esa fue la sorpresa de esta temporada, como un equipo donde siempre se habla de Georgia, de LSU, de Mississippi State, de Alabama, de Auburn. No, nunca ponen a Ole Miss y los Rebels creo que dieron una muy buena temporada y buena batalla, por los cual, al menos su servidor, los consideraría como la sorpresa de la temporada. Sí. Creo que sí, y creo que el equipo de Texas A&M también me parece. El jugador que más esperabas y que terminó por decepcionarte fue. Drew Allard. Yo creo que Drew Allard, yo pensaba que me sigue gustando, pero su caída, lástima de la lesión, no terminó la temporada. En los momentos más importantes en los juegos, donde podían despegarse en los cuartos, me falló un par de veces. Yo esperaba mucho, esperaba que se consagre como el quarterback uno en el año. Y sigo creyendo en él, pero sí esperaba más de él. En mi caso, yo creo que va a ser Newsmeyer, porque de acuerdo a los casos de mariscales de campo reciente de la Universidad de LSU, pues esperaba grandes expectativas, sobre todo por su antecesor, segundo pick del draft, como lo fue Jaden Daniels. Creo que sí esperaba un poco más y este jugador pues tuvo varias derrotas dolorosas y no dio el do de pecho como se esperaba. Y la verdad es que es una pena porque en muchos rankings previo al inicio de la temporada, y supongo que tú también en su momento lo considerabas como uno del top 5 talentos en la posición de mariscal de campo que pudieran ingresar al draft y que lamentablemente pues no cumplió con las expectativas que se tenían desde un inicio de la temporada, Marcos. Me gustó, creo que ese par de corebacks y para agregar un tercer coreback, igual creo que la Norris Sellers fue también una decepción. Creo que esperábamos también mucho de él y también nos dejó también intranquilos. Mucho talento, poca eficiencia. Y continuando con esto, jugador que no esperabas mucho, pero que tuvo una gran temporada, sin mencionar obviamente a alguien de Indiana, porque ya los platicamos en este episodio. Pues mira, yo creo que lo que hizo Diego Pavia con Vanderbilt fue bastante interesante. Puso en el mapa
al equipo, jugó muy bien, estuvo ahí en la conversación incluso del Heisman. Es un tipo relentless, un tipo con mucho corazón, que me gustó mucho lo que hizo. Entonces voy a decir que él. Yo voy a agregar a alguien de Ohio State, Sonny Styles. Creo que nadie lo tenía en el mapa hasta que disruptió en ese juego contra Indiana, en ese juego de campeonato. Todos mencionaban a los receptores o a Caleb Downs o a Arbel Reese como principales prospectos, pero creo que nadie tenía en el mapa a Sonny Styles, considerando que es un linebacker que tiene 20 años, que todavía le falta mucho por explotar y consolidar, y al final de cuentas se fue consolidando conforme fue avanzando la temporada, y sinceramente creo que es un candidato top 15 en el próximo draft de la NFL por su gran rendimiento y sobre todo ese techo tan alto que puede llegar a ser, que incluso ya varios lo están llegando a comparar con un hombre top en la liga como lo es Fred Warner. Sí, sí, sí. Lo que pasa con Sonny Styles es que es un safety convertido, entonces al mismo tiempo no sabían cómo iba a evolucionar, pero estoy contigo. Me encanta lo que estoy viendo de él. Es un jugador súper que tiene, a ver, primero que nada tiene un rango muy, muy amplio, que eso es muy importante para un linebacker hoy en día en la NFL. Un tipo físico, un tipo que no se hace chiquito, intimidante. Para mí puede ser también uno de mis favoritos de todo el draft. Estoy de acuerdo contigo. Y un plus, podría agregar, creo que a Mark Fletcher. Mark Fletcher de los Hurricanes creo que dio una gran temporada y sin su rendimiento, probablemente los Hurricanes no hubieran estado en esa final nacional. Creo que es un hombre a considerar para los siguientes drafts y sobre todo para ver si logra mantenerse en los Hurricanes o el destino al cual vaya a irse en la siguiente temporada. Pues muy bien, me gustó. Empezaron las actividades rumbo al camino al draft y el primero de ellos es el East West Bowl, que ya está en marcha y cada vez empieza a calentarse. La información no para en este camino al draft, Marcos. Sí, sí, de acuerdo. Quiero que te voy a preguntar a ti qué es lo que te llama la atención de este juego, si tienes algún prospecto ahí en mente. Me he estado enfocando un poquito más en el Senior Bowl, ahorita te voy a dar mis nombres, pero el Shrine Bowl es un juego que eh, cada vez ha tomado igual más relevancia, han salido jugadores importantes en los últimos años y es una manera también de acercarse a los jugadores. Hay coaching staff de ex entrenadores en jefe de la NFL, por ahí creo que John Gruden es uno de los participantes. Entonces, pues sí, hay jugadores realmente de mucho interés. Mira, te voy a platicar un poco jugadores que han sido parte de este juego en el pasado. Tom Brady, Walter Payton, John Elway, Brock Purdy, Zay Flowers, Isaiah Pacheco. Entonces, no es menor el tema, aunque quizás no tiene el mismo peso, la misma foco mediático que otros juegos como el Senior Bowl. Es importante y es una ventana para evaluar prospectos. No te voy a decir todos los nombres que hay porque obviamente son bastantes, pero de los reportes que han surgido de medios que han aparecido en las instalaciones de Dallas para este evento, hay nombres conocidos como Harold Perkins de LSU, el linebacker, es de los que más has destacado. Taurean York de Texas A&M es un linebacker, sí, de estatura pequeña, pero de acuerdo a los reportes que han surgido en este evento, se ha notado más en el tema del liderazgo, ese enfoque de hablar con sus compañeros, hacerse presente en las entrevistas, se nota esa energía que a lo mejor en muchos equipos no pueden pasar desapercibido en ese aspecto, pero a mí lo que me ha encantado y por lo que me gusta en este tipo de eventos son los duelos directos, el matchup, las trincheras, ver cómo se desenvuelven, cómo van generando su impacto y elevando su stock o disminuyendo dependiendo de cómo sea su actuación. Y hay varios nombres de línea ofensiva que a mí me agradan bastante. Uno de ellos es el liniero ofensivo de los Aggies de Texas, Ahmad Lead Adams. Es un liniero defensivo que, de acuerdo a lo que he podido investigar, se desempeña de mejor manera como guardia derecho, pero no se desentiende jugando en el guardia izquierdo y también puede desempeñarse como left tackle
si así lo requieren. Su punto de arranque es muy bueno, no se deja dominar por los Bull Rush, por ese primer impacto, y sobre todo, pues tiene esa protección en pase primordialmente, ese impacto que le puede brindar seguridad a los mariscales de campo que los lleguen a seleccionar para alguno de los equipos. Otro nombre que ha destacado mucho en las prácticas es el defensive end Malachi Lawrence de UCF. Es un jugador que tiene una gran velocidad, que utiliza bien su uso de manos y es disruptivo en el primer contacto, sobre todo con un movimiento de cadera donde engaña a los defensivos de acuerdo a las prácticas que se han tenido, y sobre todo el que lo puedan pulir. Se proyecta que puede ser un jugador de rondas intermedias entre tercera y quinta ronda, y si logra tener buena participación en el juego cuando todo mundo lo vea, y sobre todo en el combine, si llega a ser invitado y o en las prácticas, Marcos, creo que es un hombre que no sería nada sorpresivo que elevara su stock ante los que consideran muchos es una mala generación de draft, Marcos. Sí, y yo también creo que es una mala generación. Creo que es una generación que le falta volumen elite en un inicio. Creo que hay posiciones muy flojas y no veo posiciones que realmente me deslumbren muchísimo. O sea, que profundidad en posiciones que diga, este año es para atascarse de corredores o esquineros o hay posiciones fuertes, ¿no? La de linebacker interno es una posición fuerte, pero no, tampoco te diría que es la mejor clase que he visto en los últimos 10 años. Después de los primeros 2 o 3, tengo mis dudas en algunas cosas, pero sí, también, mira, te platico un poco que... Hay 2, 3 nombres que me gustaría de agregar antes de cederte el Sí. micrófono. Hay un receptor de la Universidad de Iowa que ha sido casi imparable, ha tenido muy buena participación en los entrenamientos, los defensivos les ha costado defenderlo y uno que otro lo ha podido contener, y estoy hablando de Caden Wetjen de la Universidad de Iowa. Es un receptor bastante chaparrito, pero que tiene su impacto en los equipos especiales. De hecho, Iowa lo utilizó como regresador de patadas y tuvo buenos intentos durante la temporada. Y otro elemento, insisto, probablemente sean seleccionados en el tercer día o incluso puedan hacer agente libre no reclutado, y estoy hablando del corredor de Navy, Eli Heinderich. Es un jugador que ha aprovechado sus momentos, sobre todo por la forma en cómo puede ser utilizado no solo como receptor, no solo como corredor, también lo han utilizado como fullback y lo han utilizado como receptor. Tal vez su peso no le pueda ayudar para ser un fullback de tiempo completo como jugador de la NFL, pero es una arma que ha tenido sus buenos momentos en estas prácticas. Y para finalizar, 2 linieros ofensivos que me gustan bastante. Uno es Nolan Rushy, tackle de la Universidad de Penn State, una estatura de 6'9", y que tiene buena cadencia en cuanto a llevar a la presión de mariscal de campo, no se deja vencer, solamente tuvo una captura recibida por su lado en la temporada con los Nittany Lions, y el otro es un hombre bastante complicado, ustedes me disculparán, Faalili Faamore de Wake Forest. Es un tackle derecho que se ha desempeñado también de buena manera y es de los linieros que más han destacado en esta actividad. Y un plus sería Brian Parker de Duke, un liniero ofensivo que lo pusieron como centro, pero que en una primera instancia se desempeñaba como tackle en la Universidad de Duke. Pues nombres interesantes, vamos a apuntarlos, vamos a empezar a evaluarlos, a revisar. Obviamente ahorita sigue siendo temprano en el proceso. Me llamó muchísimo la atención el guard de Penn State que mide 6'9", no es poca cosa, son pocos los jugadores en la NFL que llegan a tener ese tipo de medidas. Entonces, pues seguramente va a ser el primero que le voy a estar echando un ojo. Y sí, también tenemos el Senior Bowl. Si quieres, César, te platico un poco sobre las posiciones, los jugadores en las posiciones que me llaman más la atención, cómo lo visualizo. Y como ya lo mencionamos, como no es una clase particularmente fuerte,
tienes que ponerle mucha atención a las prácticas porque el film pues está ahí y no nos ha demostrado demasiado. Por parte de los quarterbacks, no te voy a dar la lista completa, pero de los más conocidos, pues está Garrett Nussmeier de LSU. Es su momento de despegarse del resto. Sabemos que venía de una temporada 2024 muy buena, la 25 pues nos decepcionó a muchos. Es un jugador que para mí todavía tiene cualidades de NFL como un backup quarterback. Es un tipo que es cerebral, a veces no toma las mejores decisiones, pero le gusta también buscar ventanas pequeñas, no le da miedo. Eso es una cualidad que a mí me gusta bastante, como que perdió mucha confianza conforme transcurrió su carrera colegial. No se ve el mismo tipo de jugador de hace 2 años a este año. Fuera de él está obviamente Diego Pavia. Para mí no tiene la altura suficiente, lo descartaría, aunque es un jugador es eléctrico y es divertido de ver. Tylen Green de Arkansas es un jugador que, hablando de jugadores eléctricos, es un tipo que se sale muy bien de la bolsa, es muy rápido. Fuera de ellos, a ver quién nos sorprende, ¿no? Porque realmente tampoco son nombres de mucho peso. Los corredores, para que veas, sí me interesa verlos muy de cerca, porque fuera de Jeremiah Love no hay un consenso de quién es el número 2. Yo no lo tengo claro. Los dos corredores de Penn State son bastante buenos. Está Keaton Allen, que es muy explosivo. No sé si es un every down back, pero es un tipo que te consigue yardas como sea. Es un cuate que atrapa muy bien fuera del backfield. Está Nick Singleton de Penn State también, su teammate. Es un poquito más pesado. No te sabría decir hoy en día cuál me gusta más de los dos. Creo que todavía sigue estando ahí el debate. Pero bueno, van a competir y eso va a ser interesante. Está Jonah Coleman de Washington. Probablemente es mi favorito de este grupo. Este es un jugador que vale la pena. Tiene pues medidas buenas para la NFL. Pesa 215 libras, algo así, si no me equivoco. O sea, tiene buen tamaño. Y bueno, entre esos tres quiero ver quién se despega. Los demás ya son jugadores quizás no de tanto nombre y vamos a ver quién nos sorprende. Por parte de los receptores está Casey Concepción de Texas A&M, un jugador liviano, slot que puede conseguir yardas después de la recepción, gran regresador de patadas, tuvo una gran temporada la pasada. Me recuerda un poquito a Jaden Reed, quizás. Yo creo que es el líder ahí del grupo, junto con Sarrat de Indiana. Sarrat es un jugador mucho más tosco, más grande, mide 6'3", 6'4", pesa 210 libras. Es un jugador más prototipo X. Fuera de ellos está Dion Brooks de Oklahoma, que también me gusta. Jacoby Lane de USC, que tuvo una buena temporada. Kevin Coleman de Missouri también es un buen jugador. Entonces, pues vamos a ver quién de ellos se despega. Vamos con los tight ends. Este sí es un grupo que Kenyon Sadiq es el líder y fuera de él, pues hay algo de debate. El de Ohio State, se me acaba de resbalar su nombre, pero es un buen prospecto que no va a estar, en este. Hay otro de Ohio State que sí va a estar, que es Will Camrek, pero el que yo me refiero no va a ir al juego. Justin Joly de North Carolina, ese es un buen jugador también. Pero bueno, hay que tener los ojos bien abiertos porque está muy libre el camino, ¿no? No hay, como lo dije, no hay un consenso de fuera del 1 en muchas posiciones, no se sabe quién es el 2, 3, 4 y aquí es donde se van a despegar. Pues vámonos con la línea ofensiva. Igual, aquí me decepciona mucho que no estén los talentos top, que no hayan ido al juego. Ahí es donde los quieres ver realmente competir. No es mi clase favorita de tackle ofensivo. Obviamente está Fano, que es un buen jugador, está Mauigoa, el de Alabama, Proctor también. O sea, hay buenos jugadores, pero ninguno de ellos va a participar. Emmanuel Pregón de Oregon es un guard, es un buen guard. Creo que lo conoces bien también, César, ese tipo creo que tiene cualidades de starter día 1 en la NFL. Línea defensiva, Caleb Banks de Florida me parece un buen jugador. Nick Barrett de South Carolina. Tampoco van los talentos top. Aquí en Edge Rusher sí hay un par ahí de jugadores interesantes. Por ejemplo, David Bailey es un jugador con un gran primer paso. Lleva 2 años seguido siendo top 2,
de pressures en toda la NCAA. Este año fue el número 1, el año pasado acabó de número 2. Es un tipo muy veloz en su primer paso, muy explosivo, sabe llegarle al quarterback, sabe hacer daño. Es un poco un one trick pony desde mi punto de vista. Creo que le falta un poquito de corpulencia, creo que le va a costar un poco de trabajo en la NFL, pero puede acabar siendo un top 10 pick por esa explosividad que tiene. Y Pierce, el jugador de los Falcons, que fue tomado el año pasado en la primera ronda, James Pierce es un tanto similar a él, yo diría. Entonces, eso le va a ayudar al caso porque Pierce tuvo 10 capturas y media. TJ Parker también, un buen edge rusher de buen tamaño de Clemson. De los linebackers, un jugador que te gusta mucho, Jacob Rodríguez de Texas Tech. Vamos a ver cómo se desempeña. A mí también me gusta, por ahí de una segunda ronda. Creo que puede irse segunda, quizás tercera, pero es un buen jugador. Y ahora sí nos vamos con los esquineros. TJ Hall de Iowa, me parece un buen jugador. Colin Wright de Stanford también es un jugador que me llama la atención. Y pues quiero conocer, no te quiero decir que es una clase que me he adentrado tanto en los esquineros. Obviamente lo top lo tengo en mi cabeza, pero vengo ahora sí que con la mente abierta a que me sorprendan. Igual por la posición de safety, te diría lo mismo. Y pues me quedo con eso. Realmente esos son los nombres que más me llaman. A mí me gusta Jalon Kilgore, creo que es un hombre que ha sonado recientemente en varios mock drafts, es un profundo defensivo de la Universidad de Arkansas, si no mal recuerdo. Es un jugador que puede desempeñarse y que si logra tener un buen rendimiento en las prácticas, eh, puede escalar. Y hay otro profundo, no sé si estoy equivocado en el apellido, Marco, es Tilleman de la Universidad de Oregon. Digo, no está en el evento, pero es alguien que conforme veo me fascina bastante. No sé si llegar a compararlo con Javier Wards o con McKinney de los Packers, pero creo que es alguien que tiene los instintos y la plurifuncionalidad de aquellos equipos que requieran a un jugador que sepa bajar rápidamente a la caja para detener la carrera y que tengan los instintos para poder irse a lo profundo y ayudar en las coberturas para los backs defensivos, Marcos. Pero vamos a ver cómo nos sorprenden estos novatos, considerando que es su gran oportunidad para hacer un statement y sobre todo el que puedan escuchar su nombre en alguna de las 7 rondas del draft en el próximo mes de abril. Pues muy bien, César. No sé cómo quieras proseguir. ¿Quieres, lo dejamos para el siguiente programa? Platicamos sobre lo que vimos en el Senior Bowl o algún tema extra que quieras platicar. Ese creo que sería un buen tema para el siguiente episodio, Marcos, para ver cómo fueron desarrollándose estos prospectos, quiénes fueron los ganadores y por supuesto pues empezar a hacer estos mock draft, Marcos, empezar a hacer estos ejercicios para saber cómo se van a ir alineando cada una de las cosas, porque, insisto, el camino al draft ya está en marcha y la actividad no para. ¿Algo que quieras agregar antes de irnos? No, pues nada más esténse pendientes, ya saben, banda, ayúdenos ahí con un like, con comentarios, retroalimentación, compártanos para que la gente nos conozca y pues también prepárense porque viene la guía donde vamos a publicarla y pues síganos en redes sociales. Síganos en redes sociales, nos vemos en una siguiente edición para analizar todo lo que nos dejó estos 2 eventos y que la pasen muy bien.